El libro de Éxodo es considerado el Evangelio según Moisés. Y justamente cuando hablamos del Evangelio nos referimos a las buenas nuevas, a las buenas noticias del mensaje de salvación, del mensaje de liberación del pecado. Y justamente el libro de Éxodo representó eso para el pueblo de Israel y representa eso para nosotros hoy en día. Descubramos esto y más en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Iniciamos nuevo trimestre, iniciamos nueva temática, nueva lección. Vamos a estar analizando en este nuevo trimestre el libro de Éxodo, eso es lo que vamos a estar abordando. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que nos sentimos muy contentos, estamos más cerca que nunca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores, así que muchas gracias si ya formas parte de este canal. Y si aún no formas parte, quiero invitarte a que lo hagas. Mira, en la parte de abajo está el botón de suscribirse. A un lado la campanita de notificaciones. Puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y también, pues, mira, te agradecería muchísimo que no te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin comentar con nosotros, porque al final esto es lo que más nos ayuda a llegar a otras personas, que es el objetivo principal de este canal. Así que, por favor, no te vayas sin hacer esto. Y bueno, como te decía hace un momento, estamos iniciando un nuevo trimestre y también estamos comenzando una nueva lección de escuela sabática. Y el título de la lección de esta primera lección para el 5 de julio del año 2025 es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Ese es el título para la lección de esta semana y el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25 y dice allí la palabra de Dios: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. El versículo para memorizar de esta semana nos muestra un aspecto muy importante. En primer lugar, nos muestra la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel, un pueblo que vemos que es un pueblo oprimido, un pueblo marginado, un pueblo perseguido, un pueblo explotado, un pueblo degradado, un pueblo verdaderamente sufriente. Y si lo analizamos con la situación que vemos hoy en día en nuestro mundo, pues nos encontramos igual. Nos encontramos con seres humanos oprimidos, seres humanos marginados, seres humanos perseguidos, explotados, degradados. Estamos básicamente en la esclavitud del siglo XXI, sumergidos bajo la tecnología, sumergidos bajo adicciones, bajo problemas económicos y de toda clase. Ese es el mundo y la situación en la cual nos encontramos hoy en día. Pero algo también muy interesante de la presentación que nos hace el autor de la lección a través del versículo para memorizar es justamente quien toma la iniciativa de liberar a ese pueblo, y quien principalmente toma la iniciativa es Dios. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir su propósito, pero al final es Dios quien realmente toma la iniciativa de liberar al pueblo de Israel. Y es lo mismo que sucede con nosotros hoy en día. Es Dios quien está allí buscándonos, intentando liberarnos, intentando rescatarnos de la esclavitud. Y mira, esta lección de esta semana, en esta primera lección, nos vamos a estar enfocando en el contexto de cómo llega el pueblo de Israel a la esclavitud, en el contexto de quién fue Moisés, de las circunstancias de su nacimiento y lo que ocurre antes de que Moisés se convirtiera en ese gran libertador del pueblo de Israel. Básicamente la lección de esta semana la hemos dividido en tres partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo El trasfondo histórico. Y mira, justamente me gustaría iniciar hablándote un poco acerca de el libro de Éxodo como tal. Pues el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, escrito también
por Moisés, y justamente pues en español es conocido como el Éxodo porque cuenta la historia de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Sin embargo, es también conocido como Shemot, que significa nombres, y justamente se le da ese título por las primeras líneas que se mencionan en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Nosotros no vamos a centrarnos tanto en la paternidad literaria, en el contexto histórico, porque son cuestiones que vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en el estudio, tanto esta semana como de las siguientes semanas de este trimestre. Sin embargo, sí quiero iniciar hablándote un poco acerca de cómo llega el pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Y mira, vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice allí el texto bíblico: murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El texto bíblico nos menciona que cuando el pueblo de Israel, que en ese momento pues eran solamente los hijos de Jacob, unos cuantos familiares más, siervos, realmente era un grupo pequeño de personas, unas cuantas personas que eran las que habían entrado. Incluso el versículo 5 dice que fueron 70 personas ya, incluyendo a José, que se encontraba en Egipto. Pero conforme fueron avanzando, fueron transcurriendo los años, pues estas generaciones, este pueblo empezó a multiplicarse, empezó a crecer, y como dice el versículo 7, se fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Creo que estos primeros versículos nos muestran básicamente la prosperidad que estaba dentro del pueblo de Israel. Era una prosperidad que realmente pues era una bendición, era un pueblo que conforme fueron avanzando los años pues fueron siendo más bendecidos aún. Sin embargo, cuando nosotros leemos más abajo en los siguientes versículos, a partir del versículo 8 en adelante, nos vamos a encontrar con una situación triste para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos del 8 en adelante. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El texto bíblico nos inicia hablando cómo el pueblo de Israel entra con un grupo pequeño de gente, empieza a multiplicarse, empieza a ser bendecido en la tierra de Egipto, y llega el momento en el que, por así decirlo, el pueblo de Israel llegó a ser de cierta manera superior a los habitantes de la nación de Egipto, a los egipcios. Y entonces, en lugar de que el pueblo de Israel se cuidara de los egipcios, ahora, por así decirlo, los egipcios se cuidaban del pueblo de Israel. Tenían temor de que, al ser muchos y al ser fuertes y al haber enriquecido, cuando los enemigos atacaran, también el pueblo de Israel se fuera contra ellos. Y entonces vemos allí que toman la decisión los egipcios de someterlos, de esclavizarlos, pero termina diciendo allí el texto bíblico, y es un aspecto que realmente se destaca dentro de estos versículos, y es justamente la parte de que entre más eran oprimidos, entre más aparentemente estaban sufriendo, eran más bendecidos, eran más pues multiplicados por Dios. Y creo que eso es algo muy importante, porque
nos demuestra entonces que aunque aparentemente el pueblo de Dios se encuentra en circunstancias adversas, aunque aparentemente el pueblo de Dios se encuentra en circunstancias difíciles, realmente Dios nunca abandona a sus hijos. Creo que estos primeros versículos ya nos deja esa lección muy clara, a pesar de que empezaban a ser sometidos, a pesar de las cargas difíciles que colocaban sobre ellos, Dios seguía estando presente y Dios seguía multiplicando al pueblo de Israel. Ahora, mira, hay un gran debate con respecto a si hay las suficientes evidencias arqueológicas e históricas para fundamentar, para sostener lo que es el relato del Éxodo, de Moisés, de José. Nosotros no vamos a entrar en detalle con respecto a eso, sin embargo, el autor de la lección nos menciona algunos puntos muy interesantes acerca de las personas que gobernaron durante ese tiempo. Justamente uno de los datos que el autor de la lección, Giri Moscala, nos da con respecto a esto es que por lo menos el nuevo gobernante que no conocía a José y que empezó a oprimir al pueblo de Israel fue Amosis primero. Luego vino Amenhotep primero, que fue del año 1553 antes de Cristo al año 1526 antes de Cristo. Este gobernante era el que temía y el que empezó a oprimir al pueblo de Israel. Más tarde llegó Tutmosis del 1525 al 1512 y fue quien decretó la muerte de los jóvenes hebreos, de los niños varones, y su hija Hatshepsut, un nombre medio extraño, del año 1503 al 1582 antes de Cristo, fue justamente la princesa, según el comentario de Giri Moscala, que adoptó a Moisés. Y el faraón Tutmosis III, pues que fue el corregente con esta reina, fue la que se convirtió, o fue el que se convirtió en el faraón del Éxodo. Y mira, pues estos son algunos de los datos que él nos da para hablar acerca del libro de Éxodo. Si tú los buscas y tratas de comprobarlo, pues encontrarás algunas variaciones en cuanto a los datos, porque pues realmente hay diferentes posiciones en cuanto a ese aspecto, ¿no? Otro de los cálculos que nos da el autor de la lección es que justamente en el mes de marzo aproximadamente, en el año 1450 antes de Cristo, fue cuando ocurre realmente el Éxodo. Pero más allá de todos esos datos históricos, más allá de esa discusión que existe entre si fueron personajes reales o no, que al menos en lo personal yo no tengo ninguna duda y creo que un lector de la Biblia, alguien que realmente conoce pues lo que la palabra de Dios nos dice, no debiera tampoco dudar de la veracidad de esto, de lo que la palabra de Dios enseña, porque al final de cuentas, pues creo que hay otras evidencias más arqueológicas que resaltan, pues, o que nos ayudan a sostener los relatos de la palabra de nuestro Dios. Entonces, y también, pues, al final de cuentas, estamos hablando de sucesos que ocurrieron hace miles de años atrás, hace muchos años atrás, y entonces, pues, realmente no podemos, tal vez encontrar evidencias para todo lo que leemos allí en la palabra de Dios, pero aún así, pues, lo creemos como la palabra de nuestro Dios, como un relato real. Pero, como te decía, más allá de toda esa discusión, hay 2 aspectos muy importantes que me gustaría resaltar. Número uno, que aunque existe este cierto o estos debates, lo importante es que Dios no se olvidó de su pueblo. Una lección muy importante es esa, que Dios no se olvidó del pueblo de Israel. Y otra segunda lección importante, pues sería aprender a confiar realmente en nuestro Dios. Aunque veamos la adversidad, aunque veamos las dificultades, nosotros podamos realmente aprender a confiar en Dios. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo El nacimiento de Moisés. Ahora mira,
El nacimiento de Moisés se da en un contexto bastante interesante, es un contexto, pues, al igual que el pueblo de Israel, de opresión, de persecución y demás. De hecho, el primer capítulo de Éxodo no es el primer relato en la historia donde vemos que el pueblo de Israel es perseguido solamente por ser israelita. Y esto creo que es muy, muy interesante porque realmente encontramos allí el aspecto de esa persecución que se ha dado a lo largo de la historia al pueblo de Dios y en este caso a la nación de Israel en particular, que detrás de eso nosotros sabemos que hay un contexto mucho más amplio que sería justamente el conflicto entre el bien y el mal y la razón por la cual el pueblo de Israel como nación escogida por Dios fue tan perseguida, tan atacada a lo largo de la historia. Pero no vamos a entrar tanto en detalle como eso, sino vamos a centrarnos como tal en las circunstancias del nacimiento de Moisés. Y me gustaría iniciar leyendo lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Mira, el texto bíblico nos muestra una situación que el contexto nos ayuda a entender aún más a profundidad lo que estaba ocurriendo. El faraón es identificado o conocido como el rey de Egipto. Es un título que se le da a los gobernantes egipcios. Sin embargo, también con ese título venía la creencia de que el faraón era un dios. Y entonces vemos allí a ese supuesto dios egipcio dándole una orden a estas mujeres, pero vemos allí a estas mujeres desobedeciendo a ese dios y obedeciendo al verdadero Dios. Y ahora, ¿qué lección nos enseña esto? Creo que es una lección muy importante porque nos demuestra lo mismo que Pedro señaló. Eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas mujeres muestran que sus principios y la obediencia a Dios está por encima de cualquier orden, por encima de cualquier ser humano. Y creo que eso es algo realmente importante que nosotros como cristianos deberíamos también tener como un estándar en nuestra vida, colocar por encima los principios y colocar por encima a Dios. Ahora, vamos a seguir ahondando un poco más en la historia del nacimiento de Moisés y vamos a ir para ello al libro de Éxodo capítulo 2 versículos del 1 en adelante y dice allí la palabra de Dios. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río. Mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó, «Este es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, «¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño?» «Ve», respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, «Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mira, vemos allí, pues, en el capítulo 2, la narración de cómo nace Moisés, un niño que, como te decía, nace en circunstancias bastante complejas, bastante difíciles, en circunstancias pues de opresión. Y creo que en un momento como ese, una de las preguntas que tal vez ellos como padres, que el resto de la familia se hizo con respecto al futuro de este niño era
¿qué cosa le depararía el futuro a él? Si estaban en un momento de opresión, en un momento de dificultad, ¿qué cosa le tendría deparado el futuro a este niño? Y creo que al final es uno de los asuntos que muchas veces como seres humanos nos preguntamos, especialmente cuando vemos las circunstancias de nuestro mundo, cuando vemos las dificultades, cuando vemos los problemas, cuando vemos que tal vez los sueños e ilusiones se están pues acabando o no se logran cumplir como deseábamos o en el tiempo que esperábamos. Muchas veces nos hemos preguntado eso: ¿qué nos deparará el futuro? ¿Qué nos espera? ¿Será que esto va a mejorar? ¿Será que esto va a cambiar? ¿Será diferente o no? Son algunas de las preguntas que como seres humanos muchas veces pues nos hacemos cuando atravesamos por momentos difíciles y no somos capaces de ver tal vez un futuro pues próspero o maravilloso o bueno. Sin embargo, creo que nuevamente la enseñanza o el mensaje de parte de Dios, ¿no? Cómo Dios lo cuida en el transcurso de que Moisés es colocado en esa canasta y atraviesa todo el río con tantos peligros de animales, corrientes y tantas situaciones que tal vez pudieron haberle costado la vida a este niño, pero la providencia de Dios, la mano poderosa de Dios guió la vida de este niño hacia el lugar en donde tal vez podría llegar a ser una bendición. Y aunque al final de cuentas vemos allí en los últimos versículos, en los versículos 10 que leíamos, vemos allí a su verdadera madre pues inculcándolo, guiándolo en los caminos de Dios, y por lo menos se cree que fue así hasta los 12 años, cuando entonces fue entregado como tal a la hija de Faraón y entonces educado en las universidades, en las escuelas de Egipto, para llegar a un día convertirse en el faraón de Egipto. Y aunque todo lo que se le enseñó allí en Egipto no sirvió de mucho, no sirvió de nada, porque realmente pues lo más importante, que era la enseñanza de Dios, el camino de Dios, no se le estaba enseñando, pero vemos allí pues de cierta manera a Dios actuando y guiando la vida de Moisés. Y entonces creo que eso es algo que nosotros también podemos recordar y tener bien presente. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, Dios siempre guía nuestra vida. La última parte de nuestra lección lleva como subtítulo un cambio de planes. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Éxodo capítulo 2, versículos de el 11 en adelante. Dice allí el texto bíblico: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Mira, los años habían transcurrido y, como dice el subtítulo de esta tercera parte de la lección, cambiaron los planes. Moisés había sido educado para convertirse en el faraón, en el rey de Egipto, pero el plan de Dios no era ese. Ese era el plan de Moisés, pero no el plan de Dios. El plan de Dios era que Moisés se convirtiera en el libertador del pueblo de Israel. Pero vemos allí entonces las circunstancias. De cierta manera, Moisés conocía, por el contexto y lo que la Biblia nos menciona, conocía pues básicamente de dónde venía, cuáles eran sus orígenes, y también sabía realmente pues que había una misión, que había un propósito especial para su vida. Y Moisés decide pues empezar a trabajar, a llevar a cabo su labor, y toma esta acción de, al querer ayudar a este israelita que estaba sufriendo a manos de este egipcio, pues decide quitarle la vida. Pero eso al final fue algo que terminó siendo
pues una acción que le trajo consecuencias a Moisés. Moisés perdió su lugar como heredero al trono. Moisés tuvo que abandonar Egipto, tuvo que irse al desierto y allí pues estuvo durante 40 años apacentando ovejas. Y mira, creo que esto es algo bastante interesante por el aspecto de que muchas veces en nuestra vida como seres humanos pareciera ser que nuestros planes o pareciera ser que realmente las circunstancias en las que estamos pues cambian y no nos permiten cumplir con aquello que tanto anhelamos, con aquello que tanto deseamos. Pero creo que a pesar de todo ello, realmente Dios busca las maneras de cumplir su propósito en nuestra vida. Y creo que esa es una de las lecciones más maravillosas de la vida de Moisés. Cómo a pesar de las circunstancias difíciles, Dios guía la vida de Moisés para que su propósito real se cumpla en su vida. Y yo creo que a manera de conclusión, sinceramente hay muchísimo más por explorar del libro de Éxodo. Apenas estamos comenzando y esto apenas se está poniendo muy interesante. Pero quiero invitarte a que pues podamos seguir estudiando esta lección que sin duda alguna nos va a ayudar pues a confiar en el plan de Dios. Es una lección que nos invita a manera de conclusión a ver la providencia de Dios a pesar de la opresión, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y tener la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Que el Señor te bendiga.